Hablar con todos los deportistas que competían por clasificar a Tokio 2020 fue más que un reto. Hablar con deportistas y especialistas de todos los deportes es más que una meta. Un nuevo ciclo comienza a París 2024 y en Parlando también nos proponemos nuevos retos y metas. Por los más de 300 programas difundiendo a todas las disciplinas del Ecuador. Parlando de deportes por Parlando. Nos encontramos en la entrevista del programa Parlando de Deportes con Diego Lituma. Vamos a preguntarle, además de la cobertura sub-20, un poco de su trayectoria. ¿Desde cuándo estás vinculado un poco al periodismo deportivo, Diego? Repetí las respuestas del principio. Bueno, te decía, Leo y Luis, que gracias por la invitación. Y después te decía que creía yo que a los 11 años... Está cortando. El internet de allá no está tan... tipo muy conocido acá en la capital de la República. De esa escuela del Ciudad de Quito nacieron grandes figuras como Alex de Aguinaga. Y después yo me vinculé al Nacional. Jugué en el Nacional desde los 12 años hasta los 18. Y bueno, cogí el camino del periodismo. No, o sea, me hubiese encantado ser futbolista, pero no lo logré creo que hay muchas anécdotas y creo que algunas perspectivas que pueden ser desde la parte, creo, psicológica y hasta sociológica de por qué quizás el mestizo muchas veces no llega al fútbol profesional, pero creo que el fútbol me llevó a cumplir muchos sueños. ¿Qué tal, Diego? Un gusto tener en nuestro programa. Bueno, vayamos a un asunto muy importante dentro del periodismo, especialmente deportivo. Eh, qué tiempo se necesita para ser un buen periodista deportivo? Chuta, difícil pregunta. Primero, no me considero un deportista deportivo porque, bueno, yo estudié igual que Leo en la Salesiana. Teníamos quizás una perspectiva distinta de ver la comunicación, quizás muy allegada al tema de la comunicación social vinculada al desarrollo comunitario. Teníamos muchos profesores vinculados a la sociología, a la filosofía, a la comunicación social para el desarrollo. Pero claro, cuando uno tiene una pasión como es el deporte, quizás vas vinculando esas teorías, esas prácticas que te van hablando en la universidad con el tema deportivo. Para mí quizás fue mucho más fácil porque yo, como te decía, desde muy niño comencé a jugar al fútbol. Pero quizás para mí el deporte y el fútbol fueron una cosa muy vinculante a lo que yo hago ahora. Porque quizás uno podría decir, yo no llegué a ser futbolista, que ese fue mi sueño, soy periodista. Pero ¿por qué no llegué a ser futbolista? Tiene muchas connotaciones. Pero para mí el fútbol y el deporte, quizás en general, te deja muchas enseñanzas de vida. Primero la constancia, la perseverancia, la honestidad, el reconocer al rival. En mi época, cuando yo jugaba en el Nacional, te digo desde los 12 años, quizás era como si a un niño le preguntas dónde quieres jugar ahora y te van a decir el Independiente del Valle. En esa época, decir dónde quieres jugar, te decían en el Nacional. Yo vivía en el norte de Quito y la gran de mis amigos estaban en colegios, entre comillas, de niños. Estaban en el colegio alemán, estaban en el colegio marista, estaban en los Andes y me decían, ¿cómo te puedes ir hasta el sur a jugar en el Nacional? Yo entrenaba en el Eplicachima y en el Mariscal Sucre. Y claro, yo era enamorado del Nacional, que era el equipo que mi papá me llevó a ver en ese triciclo.
en el segundo tricampeonato del Nacional, 82, 83, 84, después 86. Y después yo vi el campeonato del 90, perdón, del 92 y del 96. Entonces era un niño que crecí con esos triunfos del Nacional. Y además yo soy muy creyente en el tema de la identidad nacional. Me parece que el Nacional en ese sentido creó un sentido de pertenencia en el fútbol nacional. El decir que tienes un equipo que solo juegan ecuatorianos. Pero luego en el camino me vino el tema de que, bueno, no llegué a ser profesional por muchos motivos que podemos conversar. Pero en ese camino yo encontré positivas. Por ejemplo, norte al sur, siempre dicen que la Virgen del Panecillo está hacia el sur. Y la gran mayoría de mis amigos estaban en el Colegio Montúfar y estaban en el Colegio Mejía. Y el otro 50% eran chicos que venían desde Esmeraldas o el Valle del Chota. Pero quizás un porcentaje mínimo, 10-20%. Ahora, si vos te vas a las divisiones formativas del Nacional, del Independiente, de la Liga, el 90% quizás son de Imbabura y de Esmeraldas. Pues crecí más o menos en ese entorno, ¿no? Y lo que yo te digo es que para mí el fútbol fue como ese motivo de reconocer personalmente como futbolista, como deportista y después como persona. Porque si es que yo no hubiese quizás conocido cómo es el fútbol, cómo es las divisiones formativas, quizás ahora como mi profesión, que es el periodismo deportivo. Diego, y en esa trayectoria, tú primero lo que hiciste es producir una serie de reportajes para día a día y poco a poco en esos reportajes irte vinculando con lo que haces hoy día, que es ese programa de las glorias del deporte. ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Cómo fuiste formando para llegar hasta allá? A ver, es chévere Leo, lo que vos me preguntas porque cuando yo llegué era bastante y yo fui profesor muchos años y le dije a los chicos que para uno ser quizás, no digo exitoso, pero para conocer todas las etapas que uno debe vivir en su vida, debe experimentar las cosas. Yo tenía compañeros en el año 99, día a día, que estaban en otras universidades, no voy a decir el nombre, pero eran universidades privadas, que llegaban y decían, prácticamente ya querían ser las presentadoras del programa. Y claro, vos decías, no, pues hay que construir un camino. Y en ese camino, eh, yo hice de todo, de chofer, de cargador de cables, de asistente de producción, absolutamente todo. Y esa versatilidad, hasta ahora, créeme que a veces viajo solo y puedo producir un reportaje solo. Esa capacidad que a veces te da las necesidades del medio, ¿no? Porque vos a veces yo estuve recientemente en el Mundial de Argentina y ves a un equipo de comunicación de ESPN, Fox, de una transnacional, y es a 10, 15 personas. Está el productor, el director de arte. O sea, hay un equipo de comunicación gigantesco que está detrás de la gente. Y cuando vos ves el producto final, quizás no es tan distante a lo que tú puedes hacer acá en el Ecuador. Entonces yo creo que la necesidad a veces te genera esa capacidad de crear contenidos, de crear creatividad, de hacer cosas distintas y eso creo que está bien para el medio y para la gente. Ok, Diego, otra cosa que quisiera saber de un periodista ya muy profesional, con buenos fustes, ¿verdad? ¿Qué prefieres del el periodismo televisivo o radial?
Súper buena pregunta. Ujú. Es complicada la respuesta porque, a ver, yo en televisión, yo fui profesor y les decía que a mí nunca me hubiese gustado ser periodista de un noticiero, por ejemplo. Y mis alumnos me decían, ¿por qué? Y les decía que para dar una noticia, me parece que es muy poco extenso el tiempo o de 1 minuto y medio. Yo estaba acostumbrado a contar noticias y hacer documentales deportivos. O sea, yo no, y eso quizás es algo que lo debo decir. Yo no soy periodista deportivo. A mí me cuesta, por ejemplo, comentar, relatar. Yo no soy periodista deportivo. Ahora que estamos en Argentina, me encontraba con amigos y colegas que están en otros medios de comunicación y decían qué chévere que es Pasaporte de la Gloria, qué lindo que hayas entrevistado a esto y a otra persona. Y había como y quizás mi admiración quizás era para ellos porque yo no puedo relatar un partido de fútbol, yo no puedo comentar un partido de fútbol. Pero quizás el otro punto de vista es llegar al personaje, que quizás es lo más interesante. O sea, yo Jefferson Pérez, que le conocí hace 22 años, y llegar al punto de conocer su vida, de conocer su historia, de entrevistarle a su mamá, de entrevistarle a su familia, de ir al mercado donde vendía a su mamá frutas, él vendía periódicos en la calle. Entonces, quizás esa cosa te hace distinto en contar historias. Yo te diría que no soy deportivo, porque no lo soy. No me preparé para ser periodista deportivo. Yo soy un comunicador social que te podría decir que he estado en terremotos, he estado en caídas de presidentes, he estado en coyunturas políticas, he hecho reportajes en todo mi país en temas culturales, gastronómicos, tanta cosa. El deporte, te decía, comencé desde muy niño a jugar fútbol y como deporte me ha vinculado en cosas mucho más cotidianas para conocer la historia de gente que realmente, fuera de lo que nos pasa cotidianamente en el tema político, económico, el tema de la corrupción, de la inseguridad, el deporte es como la válvula de escape que te dice, es un país que te da alegrías, que te permite soñar, que te permite crecer, que podemos hacer cosas maravillosas. Y uno se pone a pensar, la gran mayoría de esos deportistas son gente de clase muy humilde. La gran mayoría. O sea, yo te diría que yo contaba ahora porque estamos haciendo el aniversario de Pasaporte de la Gloria de 5 años. Y yo me ponía a pensar, fuera de Nicola Penti, de Andrés Gómez, quizás de algún otro deportista, Carl Heredia, el otro porcentaje son deportistas que han crecido en la pobreza. Es gente humilde. Entonces, ahí vos ves el valor, la constancia, la tenacidad de lo que tiene mucha gente. Y desde el otro punto de vista, te pones a pensar que si es que habría esa ayuda real, esa ayuda económica por parte del Ministerio del Deporte, del gobierno, de los municipios, de la empresa privada, quizás habrían no solo 10, 15 medallistas olímpicos. Tenemos poquísimos, ¿no? El caso de Jefferson Pérez, el caso de Neisida Gómez, Carapaz. Pero ¿cuántos deportistas olímpicos tendríamos en el Ecuador si hubiésemos tenido el apoyo económico desde que ellos comenzaron a buscar esos sueños? Recuerdo un reportaje. El pitazo final aún no está dicho. Pero el Parlar por las competencias de nuestro país se volverá a jugar hasta el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.